Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá, les quiero tratar de enseñar una tirada que se llama la cruz celta. Antes que nada, bueno, vamos a hacer un poquitito de historia. Si bien esta tirada tiene el nombre de la antigua cruz celta, una tirada que aparentemente es muy antigua, en realidad no lo es tanto. Esta tirada fue orquestada, por así decirlo, o sea, fue diseñada por Rider-Waite, el creador del tarot que vamos a utilizar hoy, aunque yo voy a usar una versión más nueva del tarot de Rider-Waite. La utilizó por primera vez más o menos en 1911. Y aunque él dice que es una tirada que se utilizaba mucho en Escocia, Inglaterra y demás, en realidad no hay nada que demuestre que es de esa manera. Esta tirada imita la forma de la antigua cruz celta. Yo soy muy mala para dibujar, pero voy a tratar de mostrarles acá la cruz celta. Y esta sería la cruz. Los invito después a que busquen. De hecho, les voy a dejar un dibujo. Pero, bueno, yo, como dije, soy muy mala dibujando y esto debería ser algo similar a la cruz celta. ¿Cómo vamos a identificar esta cruz en la tirada? Bueno, lo vamos a ver de esta manera. Esta parte sería el círculo de la cruz celta, esta primera parte. Y representa lo femenino. Todo esto va a estar representando lo femenino. En esta parte de la cruz celta vamos a encontrar las preguntas claves más importantes, desde la pregunta del consultante, o sea, lo que el consultante quiere preguntar, hasta el futuro más cercano con respecto a esa pregunta, pasando, por supuesto, por el pasado reciente. Como dije, esta parte va a representar la parte femenina de la dualidad de la que tanto venimos hablando en el tarot. Y esta parte, que son 4 cartas, una sobre la otra en línea vertical, me van a estar hablando de la parte masculina o de la energía masculina que, como acabo de decir, tan necesaria en esta dualidad que es el tarot. ¿Qué representa la cruz celta? Esta cruz celta, este dibujo que yo les mostré, representa la unidad del espíritu y la materia. Para los celtas todo estaba conectado. Nosotros, espíritu, estamos conectados con la materia, con el ser, con el universo. Somos el universo. Entonces esta cruz celta va a representar todo esto. Van a ver que si buscan en internet van a encontrar diferentes maneras de colocar las cartas, diferentes formas, van a encontrar también diferentes estructuras, por decirlo de una manera, pero esta es la que yo utilizo y es la que soy capaz de explicarle a hoy. Esta es una tirada de tipo predictiva evolutiva. A ver, esta lectura nos va a decir, bueno, ¿cómo está el consultante hoy? ¿Qué es lo que tiene en su mente el día de hoy? ¿De dónde viene? O sea, su pasado más reciente y hacia dónde va el futuro. Y estas últimas 2 cartas, una va a ser el consejo, pero la otra va a ser la resolución final y me va a decir, bueno, si sigue por este camino, esto es lo que va a pasar. Por eso es que decimos que es en cierta manera predictiva. Pero en el tarot, de la manera que yo lo veo, todo se puede modificar. Entonces, cuando yo obtengo toda esta lectura con respecto a una situación, si a mí no me gusta esta resolución final,
yo puedo modificar alguna de las actitudes que voy tomando y eso por supuesto que va a modificar esta resolución final. Si a mí me gusta el resultado de mi pregunta, y entonces voy a tratar de prestar atención y de no desviarme de ese camino que me está mostrando el tarot, que es el que debo tomar. Entonces, el tarot siempre va a ser un consejero, nunca lo voy a tomar como algo determinante, como algo que sí o sí tiene que suceder, sino más bien como algo que me ayuda a tomar ciertas decisiones que me van a ser beneficiosas. Estoy a punto de preguntar, ¿vamos bien hasta aquí? Pero bueno, vamos a ir explicando las posiciones de cada una de las cartas y qué es lo que voy a buscar en ellas. Bueno, vamos a ir por un principio, podríamos decir. Estas tres primeras cartas me van a estar hablando de la situación actual, la situación en la que yo misma estoy y el reto al que yo me adelanto, por decirlo de alguna manera, el reto que se me presenta ante la pregunta que me haya hecho. ¿Qué información me va a dar a mí como taróloga estas tres primeras cartas? Estas tres primeras cartas me van a servir para, por ejemplo, cuando el consultante me hace una pregunta, pero yo tengo la intuición de que esa pregunta no es exactamente la que el consultante quiere hacerme, sino que tiene otra cosa en mente, pero él no me lo termina de decir. O cuando, por ejemplo, voy a hacer una tirada general. Una cruz celta bien puede ser una tirada general. Una lectura en frío. ¿Cuándo hacemos una lectura en frío? Cuando no tenemos información, cuando el consultante me tira la pregunta y yo no sé de qué viene esta pregunta. Entonces estas tres cartas principales me van a estar dando los antecedentes de esta situación y también me van a decir cómo está el consultante. No se olviden que el tarot es un reflejo del inconsciente y el consultante me puede decir yo estoy así parada para esta respuesta, pero en realidad no es así. El inconsciente tiene otra cosa, entonces estas tres cartas me van a marcar esa situación. Entonces, bueno, estas cartas me van a estar hablando de esa realidad. Cuando yo tengo, por ejemplo, la carta 4, las cartas 1 y 2 o 0 y 2 y las cartas 6, o sea, cuando yo veo esta línea así, me van a estar hablando del pasado, presente y futuro. Entonces yo ahí voy a poder estar conectando estas tres cartas. De hecho, es muy importante que conecte estas tres cartas. Cuando yo miro la 3, la 1 y la 2, o la 0 y la 2, y la 5, voy a poder estar viendo el inconsciente y el subconsciente del consultante. O sea, voy a ver el inconsciente, el subconsciente, o sea, lo que yo creo que es hoy, o el consciente, y el supraconsciente, lo que va más allá de la conciencia, el yo superior. También lo puedo tomar como la raíz, el tronco y las ramas de esta situación, de este asunto. ¿Qué es lo que el consultante espera que pase o qué es lo que provoca en el consultante esta situación? ¿Cómo voy a empezar a tratar esto para llegar a un estado superior de la conciencia? La carta 7 y la carta 8 me van a estar hablando de cómo me relaciono yo con los otros y cómo estoy interna y externamente, es decir,
cómo estoy internamente y qué es lo que muestro externamente. Las cartas 9 y 10 me van a estar hablando de los miedos y las esperanzas o el desenlace. Podría ser el consejo, la acción y el desenlace. Y siempre las voy a relacionar con las otras cartas. Y por supuesto, siempre con la pregunta. Cuando yo tomo yo ahora tengo las cartas acomodadas acá, las saqué al azar, pero también puedo poner la carta 0, o sea, la carta 1, la puedo usar con un significante. ¿Cómo voy a usar un significante? Dependiendo de la pregunta. Si la persona, si el consultante me está preguntando por una relación, bueno, por ejemplo, puedo usar como significante los enamorados. Puedo usar como significante alguna de las figuras de la corte para ver a este señor representado en esta carta. Pero eso es para otro video, cómo vamos a elegir el significante. O la puedo usar de esta manera, sin significador, sin significante. Bueno, vamos a empezar a darle posición a cada una de las cartas. En el centro voy a tener la carta 1, esta, y la carta 2. Debajo, la carta 1 me va a estar hablando de la pregunta que me está haciendo el consultante y me va a estar diciendo cómo está, de alguna manera, el consultante con respecto a esa pregunta. La carta número 2 me va a estar hablando de la acción, de la actitud que el consultante tiene con respecto a esa pregunta en este momento. La carta número 3 me va a estar hablando del inconsciente, de la parte oculta, la que no se ve, la que no quiere o no puede hacer consciente. La carta número 4 me va a estar hablando del pasado inmediato, la carta número 4 es esta, el pasado inmediato, lo que llevó a esta situación hoy, cómo es que yo llegué a esta situación el día de hoy. La carta número 5 me va a estar hablando del consciente, lo que el consultante muestra con respecto a esta situación. La carta número 6 me va a estar hablando del futuro inmediato, cómo termina esta situación de seguir por este camino. Y después esta carta 6 la voy a conectar muy directamente con la carta 8 y la carta 9. La carta número 7 es la inferior de la línea que van horizontales. La carta número 7 me va a estar hablando del consultante, de sus actitudes, siempre relacionado con la pregunta que estoy trabajando. La carta número 8 me va a hablar de lo que rodea al consultante, sus afectos, si está solo, si tiene gente a su alrededor, todo lo que rodea al consultante y sobre todo relacionado con la pregunta. La carta número 9 me va a estar hablando del consejo de la situación, de cómo resolver la pregunta, qué debería hacer el consultante para resolver esta situación. Y la carta número 10 me va a estar hablando de la resolución final, el futuro a largo plazo, cómo termina esta situación. Si a mí me gusta cómo viene dado todo, yo voy a seguir haciendo todo, voy a prestar atención y voy a tratar de hacer todos los pasos que me fue marcando la tirada, pero si a mí no me gusta, voy a ver dónde puedo modificar para que las cosas cambien. Eso mismo lo puedo hacer también si el consultante lo quiere o yo se lo propongo al consultante. Puedo sacar cartas extras para decir cómo puedo modificar esta situación o cómo puedo cambiar esta situación.